lo más importante en materia de seguridad nacional en la reforma constitucional de transparencia? Mira, a mí primero se me hace muy importante reconocer que se está aprobando la Ley General de Transparencia en un momento sumamente delicado en el país, donde justo tenemos que tener mucho cuidado sobre qué información tenemos acceso, cuáles son los términos bajo los cuales la información va a quedar reservada. Estoy pensando, por ejemplo, las investigaciones de Ayotzinapa, o sea, temas que son muy delicados. Entonces, entendiendo ese contexto, se me hace sumamente importante reconocer que a grandes rasgos en el borrador de la ley general, yo no he visto la versión final, pero lo que a mí me correspondió leer y revisar, que en gran medida sí se acotaba a los principios internacionales en la materia, que son los principios de Johannesburgo y los principios de Suani, en materia de seguridad nacional, acceso a la información y transparencia. Entonces, por ejemplo, la información, los términos para la información reservada me parecieron que estaban muy acotados a esos principios, que si bien no son vinculantes, son las buenas prácticas internacionales, entonces son un referente claro. Y me pareció cosas fundamentales que estaban establecidos en la ley. Por ejemplo, no se puede reservar información que corresponde a violaciones graves a los derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad, conforme la versión original tenía el derecho humanitario internacional. Yo recomendé que no dijera solamente derecho humanitario, porque eso se acota a situaciones de conflicto, sino más bien al derecho internacional. Eso me parece clave. ¿Avances y deudas de la iniciativa? Me pareció fundamental que haya retomado los principios de Johannesburgo, reconociendo no seguridad nacional, ¿no?, que se reserva la información por cuestiones de seguridad nacional, sino que se reserva cuando se puede demostrar un interés legítimo de seguridad nacional. ¿Y por qué interés legítimo es importante? Porque interés legítimo acota el campo de información reservada. No puede ser porque a alguien se le ocurre que es una cuestión de seguridad nacional. El término de seguridad nacional es bastante ambiguo en sí, entonces hay que acotarlo. Entonces, interés legítimo implica que tiene que haber una situación real y demostrable y genuina. Y eso me parece que en una situación, en un estado de gobernabilidad democrática, tener estos mecanismos de control son fundamentales. Ahora, yo entiendo que ha sido un tema de mucha discusión, entonces si no queda en la ley final, me parece que ahí sí estamos en una situación, eso sí es un foco rojo a señalar. ¿Qué tipo de información es la que puede considerarse como sujeta a seguridad nacional? Bueno, es que en la información reservada solamente un rubro es con respecto a interés legítimo de seguridad nacional. Hay otro tipo de información que también puede ser reservada, como por ejemplo información que pone en riesgo la estabilidad financiera del país, o información que pueda poner en riesgo el derecho al debido proceso de una persona, o información que pueda influir y restringir la persecución de delitos. Entonces, ese tipo de información es lo que se clasifica dentro de lo reservado. La parte de interés legítimo de seguridad nacional es, por ejemplo, por lo general, cuestiones de seguridad nacional es cuando hay una acción que se está planeando que amenaza la integridad del Estado-Nación, cuando hay una fuerza externa o interna que amenaza. Como ese tipo de situaciones se tendrían que definir dentro de algo genuino, legítimo y demostrable. ¿Algo que quieras agregar? Y nuevamente un llamado a poner mucha atención a ver de qué manera quedó al final esta parte de la información reservada en términos de seguridad nacional, la parte de asegurar que haya quedado que no se puede restringir ni reservar información relacionado a graves violaciones a los derechos humanos, y asegurar un último que también me parece sumamente grave, que es en el borrador del artículo 56, que decía que cualquier área o dependencia a cargo de asuntos en materia de seguridad nacional no se tiene que regir por los principios y funciones y el reglamento del Comité de Transparencia.